Hoy hablaremos un poco acerca del origen del hombre. La teoría de la evolución y el origen del ser humano. ¿Se han preguntado qué es una especie? La especie se define como el conjunto de individuos que se pueden reproducir entre sí y pueden dar lugar a descendientes también fértiles. Dicho de otro modo, los individuos que no pueden hacerlo se consideran que son de diferente especie. Esta definición, que no es aplicable a los fósiles, está limitada a los individuos con reproducción sexual. A lo largo de la historia se han dado dos tipos de explicaciones sobre el origen de las especies: la creación directa y la evolución biológica. A raíz del origen de las especies conoceremos dos teorías, las cuales son muy importantes. Evolución biológica. La evolución biológica es el proceso de transformación de unas especies en otras, mediante la acumulación de pequeñas nuevas características que van adquiriendo las sucesivas generaciones de descendientes durante millones de años. Como segundo punto tenemos teorías y pruebas de la evolución. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la observación de que los individuos de una misma especie no eran parecidos entre sí y de que los descendientes no siempre eran iguales a sus progenitores llevó a pensar a algunos naturalistas como Buffon, Maupertuis, Darwin, abuelo de Charles Darwin, que las especies actuales podrían haber surgido por transformación de las especies anteriores, mediante la suma progresiva de diferencias. Al observar que las nuevas especies procedentes de América se parecían más a algunas del Viejo Mundo que a otras, pensaron que debían existir un parentesco, es decir, que las especies más semejantes procedían de un antepasado común. Según los científicos, los seres humanos fuimos evolucionando. La primera especie que existió en la Tierra se llamaba Australopithecus. Fue el primer homínido bípedo. Caminaba en dos patas y podía correr en terreno llano. Esta fue la primera especie del cual los científicos dicen que procedemos. Después del Australopithecus evolucionamos al Homo habilis, coexistiendo con el Australopithecus. Apareció esta especie de homínidos. Tenían un cerebro más grande, alrededor de 700 centímetros cúbicos. La tercera evolución del ser humano fue el Homo erectus, a la cual algunos científicos lo consideraban como el representante directo del hombre. Pero hoy se sabe que no era así, ya que carecía de rasgos muy semejantes al Australopithecus. Como cuarta y última evolución tenemos el Homo sapiens. Vivió en Europa, en África y en Asia. Los arqueólogos de estos continentes reflejaron grandes cambios importantes en el comportamiento de estas especies, ya que utilizaban instrumentos como el ser de piedras, huesos y más. Según la ciencia, los seres humanos modernos son primates, así como los gorilas, los lémures y los chimpancés. En algún punto de la evolución, el desarrollo humano continuó por un camino distinto, a pesar de que existen muchas similitudes entre los seres humanos y los primates, especialmente con gorilas y chimpancés.
El científico Darwin logró reunir suficiente evidencia para demostrar que las especies cambian e imaginó un posible proceso de modificación. Tuvo varias ideas en las cuales logró sistematizar la teoría de la evolución de las especies. La primera idea que se le vino a la mente fue: el mundo natural no es estático, sino que cambia. La segunda idea que él tuvo fue: las especies de seres vivos evolucionan. Su tercera idea fue que las especies están compuestas de individuos que no son idénticos entre sí. Entre otras de las ideas de Darwin tenemos: la población de cada especie desciende de un ancestro en común. Y bien, esto es lo que los científicos y la ciencia piensan acerca de la evolución de los seres humanos. Como siguiente teoría tenemos la teoría del origen del hombre desde el punto de vista religioso. La teoría religiosa afirma que el ser humano fue creado por un ser semejante llamado Dios. Se dice que Dios creó al hombre moldeando una figura de barro, la cual luego con un soplo le dio vida. Según judaísmo, o sea, los judíos no creen en la predicción. Dios ha creado al hombre libre de elegir su propio destino. Así el hombre es la única criatura del universo que goza de la libertad, ya que puede elegir sin ningún tipo de coacción seguir el camino de Dios y la vida o la muerte. Según algunas explicaciones religiosas, para los cristianos o para el cristianismo, Dios creó al hombre, modelándolo a partir de barro, e hizo a la mujer a partir de una costilla del hombre. Para otros, o para la religión musulmana, el hombre fue creado a base de esperma, con vista y oído, lo cual le permite ver y escuchar lo que se encuentra alrededor de esa persona.